Bien, hoy tenemos por delante un viaje fascinante. Nos han pedido que analicemos a fondo los antecedentes filosóficos de la psicología moderna. Sí, es el momento justo antes del Big Bang, por así decirlo. Exacto, cuando la psicología aún no existía como ciencia, pero las grandes mentes llevaban siglos haciéndose las preguntas clave. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde vienen nuestras ideas? Claro, ¿somos dueños de nuestra mente o un producto de la experiencia? Nuestra misión hoy es, desgranar cada apartado para entender cómo se construyeron los cimientos de la psicología. Exacto. Y es un viaje con dos rutas principales. Por un lado, la tradición británica, el empirismo. Que ve la mente como un recipiente pasivo, un lienzo en blanco. Eso es. Y por otro, la tradición alemana, mucho más idealista, que concibe la mente como una fuerza activa, una arquitecta de la realidad. Me encanta ese planteamiento de las dos rutas. Vamos a ver cómo esa tensión es el motor que nos lleva a las puertas del primer laboratorio. Perfecto. Pues venga, pongámonos en marcha. Primera parada, Gran Bretaña. Hablemos de empirismo y de la asociación de ideas. Vale, arrancamos en las Islas Británicas y lo primero que nos encontramos es, una idea que te vuela la cabeza. El filósofo George Berkeley dice aquello de ser es ser percibido. ¿Sí? A ver si lo entiendo. ¿Significa que si cierro los ojos, la mesa que tengo delante desaparece? Parece una locura, ¿verdad? Pero tiene su lógica. Berkeley intenta resolver un problema enorme. El de la mente y el mundo. Justo. Si solo conocemos nuestras sensaciones, ¿qué garantía tenemos de que existe un mundo material ahí fuera? Claro. Su solución es drástica. Elimina el intermediario. El mundo son nuestras ideas. Y para que tu mesa no desaparezca, introduce a un observador supremo. A Dios. A Dios que lo percibe todo el tiempo, y así garantiza la estabilidad. O sea, es una solución teológica. Pero, ¿y la psicología en todo esto? Ahí está la clave. Berkeley está diciendo que nuestra creencia en un objeto estable, como una mesa, nace de la costumbre. ¿De la experiencia repetida? Exacto. De la coexistencia habitual de sensaciones. Y esa es la semilla del asociacionismo. La mente funciona asociando ideas simples para crear ideas complejas. Vale, Berkeley planta la semilla. Pero ¿quién empieza a sistematizar esto? ¿Quién intenta ponerle reglas al juego? Ese es David Hume. Él coge el testigo y se propone ser el Isaac Newton de la mente. Vaya ambición. Si Newton descubrió las leyes de la gravitación, Hume quiere encontrar las leyes que rigen el universo mental. Y propone varias, como la ley de semejanza y sobre todo la de contigüidad. Espera, porque con esa ley de contigüidad, Hume llega a una conclusión que es demoledora. Sí. Dice que la causalidad, la idea de que A causa B, no existe en el mundo real. Es así. Exacto. Es la bomba que Hume le lanza a toda la filosofía. Él dice, lo único que observamos es que el evento B siempre sigue al evento A 1000 veces. ¿Ya? De esa repetición, de esa contigüidad, nuestra mente crea el hábito de esperar que B siga A, y a ese hábito lo llamamos causa. Pero nunca percibimos la fuerza causal. Es una construcción mental. Una construcción de nuestra mente, justo. Pero eso es brutal. Si la causalidad es un simple hábito, se cae todo el castillo de naipes de la ciencia, ¿no? Esa es la conclusión de Hume. El escepticismo. No podemos tener certeza absoluta de casi nada. Y esa bomba filosófica es tan potente que obligará a la siguiente generación, sobre todo en Alemania, a replanteárselo todo. Y antes de ir a Alemania, en Gran Bretaña, se intenta llevar esta idea de la mente asociativa al extremo. David Hartley con sus vibraciones nerviosas y James Mill con su mecánica mental. Sí, es una metáfora perfecta la de la mecánica. Para James Mill, la mente es totalmente pasiva. Las sensaciones son los ladrillos, y las ideas complejas son solo la suma de esos ladrillos. ¿Como un mecano? Como un mecano, exacto. Un modelo muy simple. De hecho, estaba tan convencido que educó a su propio hijo, John Stuart Mill, bajo esos principios. ¿Y funcionó? Bueno, su hijo se convirtió en un genio, sí, pero también sufrió una crisis nerviosa tremenda. Claro. Y lo interesante es que John Stuart Mill corrigió a su padre. Introdujo el concepto de química mental. Química en vez de mecánica. Eso es. Dijo que la mente no es como un mecano, es más como la química. Cuando unes hidrógeno y oxígeno, no tienes la suma de sus propiedades, tienes agua, algo nuevo. El todo es más que la suma de las partes. Justo. Las ideas complejas tienen propiedades emergentes, una idea que, como veremos, es clave en la psicología posterior.
Vale, entonces los británicos nos dejan una mente que, con matices, es pasiva y se construye desde fuera. Pero mientras tanto, en Alemania se coció una visión radicalmente opuesta. Totalmente. Allí la mente no era un lienzo, sino la protagonista. Y el director de esa película, el que cambia las reglas, es Immanuel Kant. El que dijo que Hume le despertó de su sueño dogmático. Exacto. El escepticismo de Hume le pareció tan devastador que dedicó su vida a encontrar una respuesta, un fundamento sólido para el conocimiento. Y su respuesta es una especie de camino intermedio, ¿no? Intenta fusionar el racionalismo y el empirismo. Sí, es una síntesis magistral. Les da la razón a los empiristas en que todo conocimiento empieza con la experiencia. Sin datos de los sentidos, la mente está vacía. Pero Pero le da la razón a los racionalistas en que la mente no es pasiva. La mente, dice Kant, viene con un software preinstalado, unas estructuras innatas que él llama categorías a priori. o sea que la mente no es una cámara de fotos que captura la realidad tal cual. No. Es más como una cámara que ya viene con filtros de fábrica. No podemos ver el mundo si no es a través de los filtros de espacio, tiempo o causa-efecto. Esa analogía es perfecta. Para Kant, el espacio y el tiempo no están ahí fuera. Son las gafas que nuestra mente lleva puestas. Y la causalidad no es un hábito, como decía Hume, sino una categoría fundamental que nuestro entendimiento impone a la realidad. Es revolucionario. Significa que participamos activamente en la construcción de la realidad que percibimos. Totalmente. No somos meros espectadores. Pero si nuestra mente construye la realidad, ¿cómo la estudiamos objetivamente desde dentro? Esa es la paradoja. Y de hecho, el texto deja claro que Kant fue muy crítico con la idea de una psicología científica. Precisamente, le da un doble golpe. Primero, a la psicología racional, la del alma. Dice que es imposible como ciencia porque el yo no es un objeto que podamos experimentar. ¿Y segundo? También es muy escéptico con la psicología empírica, la que se basa en la autoobservación. ¿Por qué? Parece lo más lógico, mirar hacia adentro para estudiar la mente. Kant da dos razones muy potentes. Primero, la introspección no es fiable. En el momento en que intentas observar un sentimiento, el propio acto de observarlo lo altera. Claro, lo enfría. Exacto. Y segundo, los fenómenos mentales son difíciles de matematizar. Solo tienen la dimensión del tiempo, no la del espacio. Entonces es un callejón sin salida. Kant le cierra la puerta a la psicología. Le cierra la puerta a un tipo de psicología, pero abre una ventana a otra. Propone una antropología en sentido pragmático. ¿Qué viene a ser? Que si quieres entender al ser humano, no te limites a mirar dentro de tu cabeza. Observa lo que los seres humanos hacen en el mundo real. Estudia la historia, lee biografías, viaja. Eso es. El objetivo es entender lo que el ser humano, como ser libre, hace o puede hacer de sí mismo. Después de tanta razón, tanto sistema, es casi natural que surgiera una reacción, ¿no? Un movimiento que dijera, un momento, ¿y las pasiones, los instintos, los sueños? Esa es la esencia del romanticismo, una rebelión contra la tiranía de la razón universal. Figuras como Herder critican la idea de un progreso lineal y único. Y ahí introduce el concepto de Volksgeist, el espíritu del pueblo. Exacto. La idea de que cada cultura, cada pueblo, tiene su propia alma, su forma única de ver el mundo, que se expresa en su lenguaje, su folclore, su arte. O sea que no hay una única humanidad, sino un mosaico. Justo. Una defensa radical de la diversidad. Y esto baja también al individuo. He leído una frase de Schiller que es tremenda. Que reprimir los sentimientos nos convierte en monstruos. Totalmente. Los románticos defienden al ser humano completo, la integración de razón y pasión. Y esto es fundamental para la psicología. Porque legitima el estudio de todo lo que el racionalismo había marginado. Claro, los sueños, el inconsciente, el mito, la locura, dejan de ser errores del sistema y se convierten en ventanas para entender las profundidades del espíritu humano. Sin esto, es difícil imaginar a Freud. Vale, si los románticos abren esa puerta, parece que llega Hegel y se propone construir un sistema filosófico gigantesco con esa idea. Los textos lo presentan siempre como algo denso. Lo es, no es una lectura de playa, desde luego, pero su aportación clave es la idea de la historicidad del espíritu. Que la conciencia no es algo estático. No, es un proceso, un viaje que se desarrolla en la historia. Y el motor de ese viaje es la dialéctica, la famosa tríada: tesis, antítesis y síntesis. Eso es. Una idea, tesis, genera su opuesta, antítesis,
Y del conflicto surge una nueva forma superior, síntesis, que se convierte en una nueva tesis y así sucesivamente. Pero cuando habla de espíritu, ¿se refiere a mi conciencia o a la tuya? ¿A algo mucho más grande? Este es el punto crucial. Hegel no hace psicología individual. Para él, el espíritu con mayúsculas se hace objetivo en el mundo. En las creaciones colectivas. Las leyes, el arte, la religión. Exacto. No puedes entender la mente de un ateniense sin entender su ciudad, sus mitos. La mente individual está inmersa en un espíritu colectivo. Entiendo. Entonces está sentando las bases para una psicología social o cultural. Precisamente, es el antecedente directo de lo que Wundt, el fundador del primer laboratorio, llamará su Völkerpsychologie, la psicología de los pueblos. Después de la abstracción casi cósmica de Hegel, llegamos a Johann Friedrich Herbart, y parece un intento de volver a pisar tierra y decir, vale, pero ¿podemos hacer de esto una ciencia? ¿Con matemáticas? Herbart es una figura puente fascinante. Rechaza el idealismo de Hegel, pero no vuelve al empirismo pasivo de los británicos. Propone una psicología empírica y matemática. ¿La ciencia de las representaciones mentales? Sí, y su gran idea es que las representaciones mentales no son pasivas, tienen fuerza, energía. O sea, ¿son como pequeñas criaturas en la cabeza que luchan por nuestra atención? Casi. Luchan entre sí para entrar en el foco de la conciencia. Se atraen, se repelen. Y una idea muy potente puede empujar a otra más débil y mantenerla por debajo de lo que él llama, y esto es asombroso, el umbral de conciencia. Eso suena increíblemente freudiano. Está hablando de represión y de un inconsciente. Totalmente. Son conceptos de una modernidad pasmosa. Y lo más importante es que insiste en que estas fuerzas se pueden medir y expresar en fórmulas matemáticas. Abrió la puerta a la psicofísica. De par en par. Y con eso llegamos casi a la línea de meta, al momento en que la filosofía cede el testigo a la fisiología. El gran muro a derribar seguía siendo el de Kant. No se puede medir lo mental. Quien encuentra la llave, la encuentra Gustav Fechner, un personaje peculiar, físico y místico. Estaba obsesionado con demostrar que mente y materia son dos caras de la misma moneda. Y su solución fue genial por su simpleza. Si no puedes medir lo mental directamente, mide lo físico que lo provoca. Y busca una relación. Se centra en la sensación. Exacto. Se pone a hacer experimentos. ¿Cuánto tengo que aumentar la intensidad de una luz para que alguien note un cambio? Y a partir de miles de mediciones establece una relación matemática. La famosa ley de Weber-Fechner. S igual a K log E. Es mucho más que una fórmula. Es la demostración de que existe una relación predecible y medible entre el mundo físico, el estímulo, y el mundo psíquico, la sensación. ¿Me pones un ejemplo práctico? Claro, imagina que estás en una habitación con una vela. Si añades otra, notarás un gran aumento de luz. Sí. Pero si estás en una habitación con 100 velas, para notar el mismo aumento de luz, no te bastará con añadir una más. Necesitarás añadir muchas más. La sensación se satura. Y Fechner demostró que eso no es una anécdota, es una ley matemática. Funda la psicofísica, la primera ciencia exacta de la relación mente-cuerpo. O sea que con Fechner y los avances de la fisiología de gente como Helmholtz, que midió la velocidad del impulso nervioso, ya no había excusas, el escenario estaba montado. El escenario estaba listo. Las grandes preguntas filosóficas se estaban transformando en problemas que podían investigarse con los métodos de las ciencias naturales. El camino hacia el primer laboratorio de Wundt, en 1879, estaba trazado. Entonces, haciendo balance, hemos visto cómo dos grandes tradiciones filosóficas que partían de ideas casi opuestas sobre la mente acaban confluyendo. Por un lado, la británica, centrada en la experiencia y el aprendizaje. Y por otro, la alemana, enfocada en las estructuras activas y culturales de la mente. Entender su base fisiológica, pero sin olvidar su dimensión histórica y social. Son las preguntas que todavía resuenan. Para terminar, me quedo con una pregunta que flota en el aire. En este proceso de empezar a estudiar la mente de forma científica, ¿solo la describimos mejor? ¿O, en cierto modo, también contribuimos a crearla? Es decir, la propia ciencia de la mente, al definirla y medirla, ayudó a modelar esa mente moderna que hoy creemos tener. Una reflexión para seguir dándole vueltas.